Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes que se estén sumando a esta charla, a esta conversa que nos estamos dando el lujo de tener esta tarde. Aprovechar el aislamiento para encontrarnos de otras formas. De eso se trata esta tarde, en esta conversación que, como decía, dimos en llamar Parir es político. Queríamos aprovechar cierto trabajo legislativo que estamos dando. Mi nombre es Lugo Lazagoitía, soy concejala de la ciudad, estoy con mi compañera Ana Laura Pinto, que forma parte del equipo del diputado provincial Carlos del Frade, y en nuestra militancia feminista también se mezcla y se entrevera la militancia que damos en las instituciones, y queríamos hoy en esta charla dar cuenta de un trabajo que venimos dando junto a muchas compañeras de otras organizaciones también que nos van a estar acompañando esta tarde, y la presencia de Dora Barrancos, nuestra referenta gurú feminista de tantos temas, y en este también se va a sumar con algunas palabras. Así que voy a primero contar un poco cómo imaginamos este tiempo que tenemos por delante, para que todas sepamos cómo vamos a ir participando, y que todos y todas quienes se vayan sumando a esta transmisión puedan empezar a conocer quiénes van a tomar la palabra esta tarde. Bueno, primero lo va a hacer Dora, obviamente. Dora Barrancos, si bien no necesita presentación, nunca está de más decir todas las conquistas que tenemos en todos los territorios. Dora es socióloga, historiadora, investigadora feminista, y va a estar conversando. Le propusimos un eje, que sea feminismo y el derecho a elegir, porque entendemos que la lucha que dan las compañeras para combatir la violencia obstétrica y poder elegir de manera soberana y autónoma sobre cómo queremos atravesar y ejercer nuestros derechos reproductivos y sexuales está vinculado, así que por eso le invitábamos a Dora a hablar un poco más general sobre feminismo y derecho a elegir, y después va a haber compañeras referentas de diferentes organizaciones. Va a estar Carla Velada, que es partera independiente de atención en domicilio, docente de la UBA, integrante y cofundadora de API, Asociación Argentina de Parteras Independientes. Va a estar Andrea Caminotti, miembro del Lobo Regional Rosario, del Observatorio contra la Violencia Obstétrica, psicóloga, doula y docente. Y va a estar Ángeles Huck, integrante del colectivo autoconvocado Mujeres en Tribu. Me parece interesante también poder vincular, como decía, y en el rol o cómo me sumo hoy como miembro del Consejo de la Ciudad de Rosario. Nosotras siempre decimos que quizás también nos estamos dando las instituciones otra manera de parir una política, que tenga que ver con nuestra llegada masiva a las bancas, con que la agenda feminista tenga una relevancia fundamental en las agendas parlamentarias, y también en cómo construimos política las mujeres a través de lo vincular, por sobre todo, y de la empatía. En el Consejo de Rosario, junto a las compañeras de OVO, estamos trabajando en construir un protocolo que atienda las muertes perinatales de nuestra ciudad, que es una de las manifestaciones de mucha violencia de las mujeres cuando recorren el sistema de salud. Estamos trabajando un protocolo para atender eso, y también con las compañeras de Mujeres sin Tribu estamos pensando extender e igualar las licencias por maternidad y paternidad en el estado de la ciudad de Rosario, porque entendemos que el interés del niño y de la niña es superior, y que los estados tienen que dar el ejemplo y otorgarle esa posibilidad de esos primeros momentos tan importantes, la presencia de sus madres, o de sus padres, o de sus padres. Así que hecha esa presentación, ahora va a hablar Ana Laura un poco más de cómo pensamos esta actividad, y después ya las escuchamos a ustedes, compañeras. Muchas gracias por participar, y gracias a quienes se van sumando por las redes. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Así es, contar un poquito más del contexto que motiva esta charla. Como decía Luz, venimos trabajando desde el Frente Social Popular, desde la Liga de los Pueblos Libres, veníamos en conversaciones con Dora en vistas a una posible charla pre-pandemia que iba a ser presencial en torno a feminismos, y en paralelo que veníamos en esta clave, también nos encontrábamos volviendo a ingresar el proyecto de ley en torno a parto planificado en domicilio desde la Cámara de Diputados de Santa Fe, de la mano de nuestro compañero y referente Carlos del Frade, un proyecto que habíamos ingresado por primera vez en 2018 y había perdido estado parlamentario, y veíamos la necesidad de volver a ingresar
a la vez que darnos un debate fuerte al respecto, la necesidad de poner en agenda esta temática que un poco la pandemia de algún modo ha puesto más en evidencia, ha profundizado las condiciones en las que parimos, en las condiciones de violencia obstétrica, ya las chicas van a poder explayarse al respecto. Y entonces de algún modo confluyeron esta charla con Dora con esta intención de poder abordar específicamente esta temática. Y es así que tenemos la intención de poder dar un debate social amplio en torno a lo que tiene que ver con parto planificado en domicilio. La propuesta que nosotros trabajamos desde el Frente Social y Popular tiene que ver con regular las condiciones en las que los partos se llevan adelante en domicilio, ya que en las condiciones actuales de algún modo se encuentran en una, podríamos decir, especie de laguna normativa. Nuestra propuesta regula lo que tiene que ver con los factores o las condiciones para los partos en domicilio, de modo de brindar un marco de protección y seguridad a la persona gestante, a los acompañantes, a los profesionales intervinientes y también a la institución de referencia en caso de que sea necesario acudir, en caso de que sea necesario un traslado. Simplemente comentar estas generalidades en caso de que estén interesadas en poder conocer sobre el proyecto. Está a disposición desde la página virtual de la Cámara de Diputados, pero también pueden escribirnos, ahora después podemos pasar, nos pueden escribir a las mismas redes, esta transmisión está saliendo en vivo desde el Facebook de Causa Organización Popular, desde la Liga de los Pueblos Libres y del Frente Social y Popular, así que por comentarios o preguntas, ahí pueden hacerlo. Sin más preámbulos, ya le damos la pie a la compañera y admirada Dora Barrancos. Bueno, muchísimas gracias a esa liga, a esa gran liga, muchas gracias. Bueno, yo voy a discurrir desde una perspectiva que me parece que es clave en lo que atañe concretamente a las voluntades decisivas de las mujeres sobre cómo parir, ¿no? Y la clave de todo esto es evidentemente las acendradas cuestiones de violencias, que son en general el marco de contextualización. El marco de contextualización son todas las formas de violencias patriarcales y donde a menudo se ha soterrado o no se ha visto. Ustedes saben que demoró mucho tiempo en establecerse justamente la visibilización de todas las circunstancias de parir como un proceso en donde había una particular exacerbación de violencia contra las mujeres, una particular exacerbación. Digo porque en el pasado más remoto, digamos, no es que no hubiera la misma cantidad del quantum de violencia, y ahí quiero referirme desde ya a toda la experiencia obstétrica, a ver, en términos de premédica, es decir, cuando el orden médico racional, cuando lo que se llama la medicina científica aflora a finales del siglo XIX, evidentemente hubo una traslación exigida por las propias corporaciones médicas de las especialidades que tenían que ver, la especialidad obstétrica pasó a tener una injerencia, una regencia fundamental en el comando de la medicina científica. Entonces, voy a recordar que algo, en fin, que no debe olvidarse, y es que este dominio de larguísimo ejercicio en la experiencia humana, en la experiencia vital de la humanidad, tuvo protagonistas las más diversas y en general, por ejemplo, en nuestro país,
se trataba de una suerte de habilitación lega, a propósito de un experimento continuado en una determinada comunidad, por lo que, insisto, mucho antes, muchísimo antes del ejercicio solicitado científicamente para parir, hubo una larguísima experiencia premédica. La medicina, insisto, tiene un cuadro situacional nuevo con las grandes modificaciones ocurridas a fines del siglo XIX, que obviamente tornan la exigencia de la calificación de las parteras un dato muy central de un reforzamiento, lo voy a decir con todos los nombres, patriarcal de la medicina. Esta es la cuestión. No cabe duda que se trata de iluminaciones que tienen que ver con ciertos principios científicos, no cabe duda, pero que esa traslación, ¿no?, del régimen del régimen experimental de hacer parir, pasa a una noción absolutamente regida, nociones generales, que están regidas por el orden médico. Yo voy a recordar que esta digresión es fundamental. Una de las primeras egresadas de la Facultad de Medicina de Córdoba no fueron las médicas, fueron las parteras obligadas a hacer los cursos que les exigió la comunidad médica, prescriptiva, normativa, que efectivamente consiguió normativa y prescriptiva, y consiguió normas en el sentido de hacer una regulación absolutamente médica de la experiencia de hacer parir, de ese gran contenido experimental. Y de modo que había, seguramente, muchas parteras que sabían más que los médicos, mucho más que los médicos. Notablemente, esas parteras, en la ciudad de Córdoba había muchísimas extranjeras que fueron obviamente obligadas a hacer los exámenes. Tengo para mí que los exámenes los tuvieron que dar absolutamente, aunque supieran mucho de partos, ¿no? Y en general se me ocurre pensar, y no creo que sea un acuerdo absolutamente demagógico el que tengo, acuerdo demagógico con las mujeres parteras, que eran obviamente centrales en la experiencia, en la profesión de hacer parir. En fin, lo que quiero decirles es que la hegemonía médica desplazó completamente, hizo subalternas a las parteras, e insisto que todas tuvieron que dar los exámenes correspondientes. Tengo la impresión, en el caso de Córdoba, de que no se permitió la convalidación directa por la cantidad de años en que se había experiencia como partera. Es decir, fueron forzadas a hacer los exámenes. Me parece, insisto en la idea, de que los examinadoras sabían menos que las parteras. Pero bueno, este es el orden médico moderno y hegemónico. Desde ya, en el siglo pasado, fueron completamente desplazadas en fin, la escena del parto es una escena que está regida por el orden médico. Y de ahí en adelante me parece que esto combina con la situación general de un redespertar feminista que se da en los años 60 y que va a reclamar, obviamente, con mucha fuerza acerca de todas las violencias que tienen nuestros cuerpos. Y una de las perspectivas fue notablemente la perspectiva obstétrica, es decir, cómo las mujeres eran violentadas al momento de parir. Y no estamos en condiciones de decir efectivamente si, no estoy en condiciones de decir, si comparar los tipos de violencias ejercidos muy anteriormente con los que sí son ejercidos por las normativas médicas regulatorias, que tienen narrativas enormes respecto de padecimientos, circunstancias absolutamente
innecesarias, de agregación de injurias, en fin, de hacer sentir, yo creo que hay algo muy patriarcal ahí, es hacer sentir que hay que parir con dolor, por ejemplo. Me parece que esto está muy en la base de esa, a ver, de nociones que están muy contaminadas, porque parecen regulatorias, higiénicas, y que expresan una sensibilidad médica relativa a, sobre todo a la higiene, etcétera, etcétera, y obviamente otras manifestaciones adversas que pueden venir en el proceso de parto, pero me parece que el hecho de patriarcal, de parir con dolor, ha significado toda suerte de micro y macro hostilidades en el proceso médico de parir. Esta es mi impresión. Y sobre esto también se ha escrito mucho, no sé si tanto sobre esta obligatoriedad normativa de que parirse había que hacerlo con mucho dolor, la posibilidad del control de ese proceso, de tener muy controladas a las mujeres en ese proceso, ¿no? Es como una abdicación completa, absoluta de la autonomía de las mujeres. El momento de parir, que al mismo tiempo es una, fíjense la contraimagen que rinde, ¿no? Porque parir al final es una obligación. La idea reproductiva y la idea de que las mujeres están fijadas nocionalmente a funciones mayores que son las de la maternidad, sin embargo, tiene como contraespejo esta vulneración notable de su derecho a tener autonomía aún en el momento del parto. Es notable, ¿no? La paradoja es, la obligación es parir, pero ni en esa situación las mujeres están expresando la posibilidad de un régimen de libertad más allá de la celebración extraordinaria del patriarcado sobre el acto maternal, sobre el acto de parir. Esto llama la atención, pero no es lo único paradójico en el régimen de violencias patriarcales, no es lo único paradójico, pero esto es como una escena de enorme paradoja. La segunda cuestión que me gustaría decirles es que efectivamente la condena al parto domiciliario tiene, desde luego, toda la condena al parto domiciliario, tiene una serie de concatenaciones fundamentadas en, insisto, la asepsia, la posibilidad de contrariedades mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Y una idea que está, como muchas de las cuestiones que tiene la medicina, se subsume en una noción científica, cuidado, una noción muy hipercientífica del cuidado. Esas formulaciones acerca del cuidado han significado, obviamente, que hubiera una condena mayor de los actos de parir domiciliarmente. Sobre todo porque, bueno, ustedes saben muy bien que a ver, seguramente lo saben, cuando se tramita el pasaje del parto en domicilio al parto en hospitales, las primeras parturientas en hospitales son las mujeres de las clases populares, no son las mujeres de las clases medias y altas, siguieron haciendo partos en los domicilios. Está claro, ¿no? Es decir, las clases altas tuvieron todavía muchas prerrogativas. Yo diría, todavía nos debemos un análisis. Una querida colega cordobesa analizó muy bien las circunstancias del cambio, ¿no? El cambio paradigmático de parir en domicilio a parir en nosocomios, e ilustra muy bien para la situación de Córdoba cómo las primeras experiencias masivas de parto en domicilio ocurrieron entre los sectores populares, no entre los sectores de clase media y alta. Nosotras acá en Buenos Aires, y en Rosario sospecho que no, pero sería muy interesante historizar estas cuestiones, porque, en fin,
había ahí todavía una reserva de contenido, de cierto contenido que se representaba como una cierta adhesión a las clases mejor situadas por parte de la propia medicina. ¿Está claro? Ya la medicina tenía un modo regular con relación a las parturientas de los sectores populares, y tenía una otra perspectiva en relación a contemplar usos y costumbres que referían los sectores más altos de la sociedad. Hasta que eso, bueno, finalmente se quiebra, y yo creo que desde luego ya antes de mediados del siglo pasado hay una transformación completa del locus de parto para la vida nosocomial. Ahí hay, yo diría, un triunfo definitivo de la ratio médica que ha llevado a esto. No quiero entretenerlas más con esta idea histórica, pero sino proponerles que efectivamente entre los elementos nocionales de las luchas contra la violencia no se nos escapa hoy la injundia, yo diría la fuerza que tiene como uno de los estremecimientos que todavía nos ligan a las grandes cuotas de manifestación resiliente de las mujeres frente al patriarcado, con relación justamente a las decisiones que tienen que ver con los actos reproductivos. En los dos sentidos, ¿no? En el sentido de parir y en el sentido del aborto. Es decir, son cuestiones muy violentas. Son absolutamente violencia. Impedir que una mujer decida sobre su cuerpo ex ante, es decir, obviamente optando por el aborto, impedir eso, mantener la penalización del aborto, es una de las fórmulas violentísimas que son las que estamos enfrentando en estos momentos decisivos, y esperemos que tengamos finalmente la ley aprobada. Yo espero todavía este año, espero. Entonces, hay ahí una íncita violencia, es decir, el hecho de que impedir la voluntad sobre el acto de reproducir por parte de las mujeres es un acto violentísimo. Es uno de los actos de reserva violenta que hay. La otra cuestión es impedir que las mujeres tomen decisiones propias respecto del acto notable de parir, es decir, de reproducir. Entonces, estamos allí, y me parece que ambas cuestiones están muy ligadas, no solamente por la sintonía patriarcal, pero me parece que hay una íntima liga entre estas dos cuestiones, ¿no? Que parecen tan antagónicas en los sentimientos, sensibilidades y sobre todo decisiones. Entonces, estas dos puntas deben estar ligadas fuertemente hoy en lo que atañen a una estructura violenta. Y atañen a una estructura violenta, de modo que yo creo que sí persisten ciertas dificultades, está en trámite, ha vuelto a tramitarse también acá en el Congreso, vuelve sobre el trámite, estoy sabiendo que está, en fin, que está con una cierta parálisis, se había comenzado a tratarlo, ustedes deben recordar muy bien, y que hay sí bastante clima de obstrucción, no sé cómo está la cuestión ahora, pero al momento de presentarse, e inclusive, ¿no?, en las determinaciones regulativas acerca de los partos a domicilio, ahí sí se vio claramente que había bastante obstrucción. Espero que hoy día se haya modificado. No nos escapa, a ustedes muchísimo menos, que evidentemente eso complejiza bastante las situaciones, pero no deben ser obturadas, ¿no? Complejiza la situación, obviamente, de prevención, etcétera, etcétera, respecto de algunas situaciones que pueden estar muy previstas. Hay otros imprevistos desde ya que ustedes, la gente que está
que trabaja en el área sabe muy bien de qué estamos hablando. Pero en general hay alta previsión de esto, ¿no? En general, quienes están muy cerca de la especialidad pueden dar cuenta, y estoy segura de que todas ustedes están muy atentas a estas informaciones. El parto tiene una naturaleza todavía conductiva poco compleja en general muy poco compleja, y hay una tensión anterior al parto mismo, es decir, si hay acompañamiento de la gestante. Lo que debe, me parece, lo que debe haber sí es una exigencia fuerte de acompañamiento a la gestante. Sabemos perfectamente que hay gestantes de, insisto, en el cuadro anterior, social, hay gestantes que están lejos de la posibilidad de una atención demorada y como corresponde. También hay mucha obstrucción, mucha violencia hay en lo que hace a la atención de determinadas gestantes. Sabemos muy bien que los servicios son diferentes respecto de las clientas, respecto de las pacientes. Sabemos muy bien que las poblaciones populares, sabemos muy bien que las poblaciones que tienen determinados trazos étnicos tienen más dificultades de ser atendidas en los propios servicios, ¿no? Hay algunos servicios que están muy adentrados y que están muy consagrados a fórmulas muy democráticas de trato y demás. Pero también sabemos que hay muchas imposibilidades de acceso y hay tratamientos a las gestantes que están absolutamente muy lejos de cumplir con elementales propulsiones de derechos a las mujeres en nuestro país. Elementales propulsiones, digo. No dejo de pensar en que hay un trabajo que ha hecho en todo caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace algunos años, que planteaba las diferencias brutales que había entre las comunidades indígenas, comunidades en general, comunidades populares y comunidades de otros sociales, respecto del acceso a los servicios que tienen que ver con ginecobstetricia, ¿no? Y que revelan las marcas tremendas de lo que hoy llamamos intersección social, ¿no? En esto de las intersecciones, la marca del grupo social, la marca del grupo étnico, redunda en un aumento de las violencias relacionales con los equipos de salud. Esto es una cuestión que debe ser muy tenida en cuenta porque sabemos perfectamente que una entrañable mala relación, digo entrañable mala relación, porque si hay una entrañable mala relación, las gestantes desisten de ir a los servicios para ser acompañadas. Esto es así. Esto, creo, en Brasil trabajo hace muchos años que mostraba justamente cómo las mujeres abandonaban, ¿no? la concurrencia para ser acompañadas durante el periodo de gestación, porque había malos tratos. Estoy segura de que algo se modificó. Pero es hay ahí una otra situación. Voy a decirles algo, con esto terminar. Hay una investigación hecha en México recientemente, y hay algo duro de roer, muy duro de roer. La obstetricia en México tiene una altísima participación de profesionales mujeres, como, en fin, ha sido históricamente esta saga. Ese trabajo muestra, fue publicado con una introducción mía hace creo que 3 años, en Salud Colectiva. Y muestra cómo las médicas especializadas en obstetricia suelen ser tan violentas como los varones que ejercen la obstetricia. Esto es muy doloroso. Ha habido en esa investigación un trabajo cualitativo en la que se han expresado muchísimas mujeres que narran situaciones de violencia que han sido tramitadas
no por cuerpos masculinos, por, en fin, equipos que tienen que ver con una regencia médica masculina, sino con mujeres. Y esto es muy duro, ¿eh? Es decir, hay ahí una cuestión que también deberíamos trabajar. Ya se sabe también que, y creo que ustedes lo saben muy bien, que el parto domiciliario tiene que tener garantías de ninguna violencia. Tiene que dar más garantías de ninguna violencia. Porque finalmente no son automáticas esas cuestiones. Los partos domiciliarios pueden ser violentos también. Pueden estar en manos de gente que, en fin, que no tienen que no está absolutamente regulada por otra empatía, y que no está regulada por una empatía fundamental, ¿no? Y que puede haber ahí también unas ciertas competencias de poder, obvio, que son muy exacerbadas en el momento de encontrar a una mujer en estado de parir. Porque las mujeres en estado de parir no tenemos todo el control. Y como no lo tenemos, entonces, aunque estemos en el domicilio, aunque yo estoy muy lejos de esa situación ya, evidente, pero no dejo de pensar en alguna incursión más reciente, en representaciones teatrales que hemos visto en manos de un grupo muy maravilloso, y demás, acerca de que sí se hace imprescindible vincular, vincular entonces de manera decisiva la decisión autónoma de las mujeres que optan por el parto domiciliar y que efectivamente también optan por un proceso de parir sin violencia. Debería estar reunido, debería estar muy asegurado. Que el hecho de estar en un contexto mucho más confortable, como es el del hogar, casa, en fin, con una circunstancia que atenúa el contexto duro, reglamentario de los nosocomios, que atenúa las firmezas de ciertos procesos, y que esto en sí mismo puede entrañar violencia, el procedimiento hay que pensarlo para no ser violento, pero en fin, digo, llevados a una transformación fundamental, todo lo que tiene que ver con el proceso de parto, en circunstancias de una mejor amigabilidad del contexto, como es el domicilio, debería ser un aseguro notable para que no exista ninguna violencia en ese proceso. Me parece que esto es una de las cuestiones que deben ser muy pensadas en sobre todo porque sé que notablemente la vocación de muchas con relación a asistir en domicilio se da más entre las mujeres que en los varones, mucho más en las mujeres que en los varones. En este momento estoy segura que es así. Los varones tienen obviamente un arquetipo nocional respecto de, insisto, ¿no?, el régimen de la hegemonía médica que implica una fragua completa de adhesión al nosocomio, de adhesión a la vida hospitalaria, de adhesión a el equipamiento completo y demás complejo que tiene que ver con los nosocomios. Entonces, para terminar, porque creo que se me fue un tiempo grande, yo lo que quiero decirles es que tienen que asegurarse que en todas las emisiones que hacen las mujeres para tomar decisiones respecto de cómo parir, debe ausentarse por completo la marca de la violencia. Y que
se tiene que ausentar, tal vez de manera aún más intensa, con un compromiso mayor, en esa extraordinaria opción que es, me gusta tener el parto en casa. Ahí debería, ¿cómo diré?, duplicarse, incentivarse, hacerse mucho más firme la empatía no violenta entre la profesional y la paciente. Entonces ahí tiene que haber una vinculación. No me escapa que tiene que también formarse quienes están dispuestas a ir adelante con esta manifestación de la vida profesional, esto de asistir a las mujeres en sus casas, tienen que tener un adentramiento profundo en relaciones de género. Me parece que hay. Porque finalmente es una relación que se establece, dado que gran parte de quienes son obstetras dedicadas a la realización de partos domiciliarios, tiene que haber una reconexión de mujeres con mujeres. Una reconexión de mujeres con mujeres. Que son relaciones no tan fáciles, porque están muy atravesadas, digo, sobre todo en situación profesional, por valores, valencias y actitudes que tienen mucho que ver todavía con las formulaciones, formulaciones que remiten a arcadias patriarcales, ¿no? Rosy Braidotti dice, una gran feminista, no sé si ustedes la conocen, una gran feminista que tiene una teoría bellísima, de un feminismo nomádico, un feminismo nómade. Ella establece 3 tipos de vínculos, ¿no? Los vínculos que se tienen en nuestro interior, nosotros nos vinculamos con muchas mujeres dentro de nuestro interior, los vínculos que tenemos en la relación básicamente en relación con otras mujeres, que necesitan ser reflexionados como situaciones en donde se expongan las condiciones mismas del propio poder. Entonces, nada, augurar un camino bien franqueado para la propuesta que están haciendo en Santa Fe, y desearles obviamente que se exija una cierta y determinada formación en género para las profesionales, les profesionales, digo más, desde luego que lo estamos pidiendo en la formación médica, pero estamos pidiéndolo en la formación obstétrica, y lo estamos pidiendo en toda y cualquier formulación que tiene que ver con las profesiones vinculadas a el cuerpo directamente. Entonces me parece que sería un paso muy importante también exigir conocimientos relacionales de género. Me parece que esto tendría un plus muy importante que ustedes podrían ofrecer al momento mismo de que se tramite y que se consagre esta ley por la que están bregando. Bueno, cuestiones, abrazos grandes, aquí estamos. Bueno, muchas gracias, Dora, muchas gracias. Muchas gracias, una introducción de lujo para esta charla. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora estábamos previsto continuar con Carla de API, pero está teniendo problemas de internet. Entonces, mientras esperamos que vuelva la conexión, si te parece, Andrea, continuamos con vos. Andrea de Caminotti, del OVO Regional Rosario. Bien, acá estoy. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, el objetivo de este encuentro es compartirles cuáles son los 3 ejes y las misiones desde los cuales nosotras acompañamos las acciones diarias desde este Observatorio de Violencia Obstétrica Regional Rosario que ustedes presentaban al principio. Y escuchándola a Dora,
será ir entretejiendo muchos de los conceptos que ella nos estuvo compartiendo hasta recién. Desde luego nosotras tenemos así como 3 puntos, 3 palabras que son las que nos guían. Una es la visibilización, erradicación y acompañamiento. Y esas 3 palabras, que son nuestras misiones, como decimos nosotras, van invitando también a deconstruir ciertas lógicas, cada una de ellas. Por un lado, la visibilización nos invita a deconstruir la lógica de las violencias de género en general y de las obstétricas en particular, nos invita a deconstruir la lógica capitalista y patologizante que atraviesa los nacimientos. Esta lógica capitalista y patologizante tiene que ver con la invisibilización de muchas prácticas innecesarias, con la invisibilización de estos discursos de violencia que tienen su base en la naturalización y en la normalización de esta forma de parir, de una forma de parir propuesta desde un sistema médico hegemónico que hemos tomado como propio. Entonces, el objetivo es justamente visibilizar esas violencias para poder erradicarlas. Esta erradicación tiene que ver con otra de nuestras misiones, con esta segunda misión, que corresponde a deconstruir otra lógica, que es la lógica machista. Hay muchas formas de poder deconstruir. Nosotras consideramos fuertemente que educar es combatir, y en ese sentido apelamos a la importancia de una educación sexual integral de calidad, una educación sexual integral que sea interpelada también en su ideología subyacente, y en fortalecer todas las acciones educativas pertinentes a visibilizar todas las violencias de género y las violencias obstétricas en particular, las violencias sexuales, justamente para que sean erradicadas. ¿Qué es lo que sucede? Hay un poco esto que compartía Dora. ¿Qué pasa con el saber y el poder? Que también juegan un rol dentro de lo que es la escena del nacimiento. Cuando ella compartía este saber y esta sabiduría, más que saber, ahí haciendo también una diferencia entre lo que es el saber y el poder, por un lado, y por otro lado lo que es la sabiduría y la potencia o el empoderamiento. En algún punto, esa sabiduría, ese saber, estaba del lado de la persona gestante y también de las mujeres que la acompañaban en el proceso de parto. En este recorrido histórico que ella plantea, ese saber quedó del lado del poder médico hegemónico, quedó del lado de lo masculino también, independientemente del género de quien ejerza las prácticas, como bien lo decía Dora también, este discurso que está en deconstrucción nos ha atravesado en nuestras formaciones subjetivas también, independientemente del sexo, del género. Entonces, poder pensar justamente que cuando este saber queda del lado de lo masculino, el poder también queda de ese lado. Y es ese saber y ese poder el que hoy se está recuperando tanto en el ámbito de lo individual, en estas interpelaciones de las personas gestantes, como también de los distintos agentes que acompañan estos procesos. Este pasaje entre el saber y el poder de un lado hacia el otro, tuvo también otros aditamentos. Fuertemente estuvo atravesado por una ideología de control. Esa ideología de control lo que propone justamente es patologizar la escena del nacimiento, en donde un hecho fisiológico, sexual, natural, termina siendo patologizado, controlado, normalizado también, creando un estereotipo de lo que es la parturienta. Entonces, en este punto también nos interpelamos acerca de cuáles son las informaciones
que tenemos y que han creado esa idea de parto. Y acá aparecen dos cuestiones. Por un lado, los debería ser, ¿qué es lo que debería suceder y cómo deberíamos ser en un parto. Y aparece esta imagen de un parto hospitalario, porque seguramente es lo primero que tenemos en nuestras representaciones, una mujer callada, sumisa, obediente, colaborativa, limpia, pulcra, silenciosa, quieta, y en para lograr este debería ser de esta parturienta, también aparecen otros tenés que. Y ahí es donde también, dentro de todo lo que estamos interpelando, también se interpelan los saberes que nos transmitimos, por ejemplo, en los espacios de preparación al parto, en donde la información que circula muchas veces termina adiestrando, adoctrinando a la persona gestante, desinformando justamente para que sea una paciente que colabore ante este modelo de parto. Y acá es donde aparece nuestra tercera misión, que es la de acompañar. Acompañar para deconstruir la lógica patriarcal, esta tercera lógica, que por supuesto todas estas misiones y estas lógicas están entrelazadas entre sí y una va decantando en la otra, que es un acompañar, que fuertemente es un acompañarnos a nosotras mismas también a nuestras propias deconstrucciones. Nosotras consideramos que cuando vamos a parir, no vamos a parir solamente desde nuestra matriz biológica, desde nuestro útero, sino que vamos a parir desde nuestra matriz psíquica, con todas estas palabras, con todos estos significantes que estuvimos compartiendo hasta recién: domesticación, sumisión, represión sexual, desinformación, domesticación, adoctrinamiento, desconocimiento, desconexión de nosotras con nosotras mismas, de nosotras entre nosotras mismas. Entonces, en esa delegación del poder y del acto sexual del parto, es donde creamos justamente estas interpelaciones. Entonces, desde esa matriz psíquica, creamos los partos desde nuestra matriz biológica. Ahora bien, en este momento, en este presente, estamos con esta matriz en rebelión y estamos interpelando justamente nuevas formas y presentando nuevas formas de parir. En principio, independientemente del lugar. Consideramos que la persona gestante tiene que elegir dónde, cómo y con quién parir, pero independientemente del lugar, esos partos tienen que ser dentro de un marco de garantía de derechos, dentro de un marco de respeto por los tiempos emocionales, fisiológicos, biológicos, psicológicos también, respeto de sus pautas culturales, respeto de sus creencias, un respeto por la persona naciendo, también por las personas acompañando, considerando la importancia de las huellas de ese momento. Estas condiciones tienen que estar dadas en todo tipo de parto, y para eso es que trabajamos en lo personal y también en lo comunitario. Porque con esta matriz psíquica en rebelión y con esta matriz biológica, conectando con otra información, es que empezamos a desear nuevos partos, nuevos escenarios, y también empezamos a interpelar el deseo de la maternidad, como bien lo mencionaba Dora al principio. Y el hecho de desear ya es subversivo. Por eso es que empezamos a crear estas posibilidades y abrir estos espacios desde la empatía, la sororidad, la conquista por nuestros derechos, el entrelazado, el respeto, el entrelazado entre nosotras, el respeto, para poder crear todas las condiciones de los nacimientos que merecemos, no solamente nosotras, sino que todos, porque bueno, como bien lo dice este título que nos convoca, esto no tiene que ver con algo personal, esto es algo comunitario, y tiene que ver con una cuestión política.
Así que bueno, eso es lo que teníamos ganas de compartirles en este entrelazado también. Estamos en constante comunicación con las otras organizaciones y de esta forma nos hemos organizado para poder compartirles cuáles son las cuestiones que nos movilizan a todas en lo macro, y una compañera de la otra organización, como es Ángeles Hack de CAMET, les va a compartir cuál es la situación más puntual con respecto a las rosarinas acá en nuestra ciudad. Bueno, muchas gracias, Andrea. Hermosa, excelente tu intervención. Un gran aporte. Estamos recibiendo muchos mensajes respecto a quienes están siguiendo la transmisión, todos muy emocionados respecto de lo que vienen escuchando, y algunos comentarios y preguntas que vamos a dejar para el final. Si les parece, continuamos entonces con Carla Veleda, de API, Asociación Argentina de Parteras Independientes. Bienvenida, Carla, y muchas gracias, una de las grandes hacedoras también de este proyecto de ley en torno a parto planificado en domicilio. Bueno, muchas gracias al equipo todo, muy contenta también de poder traer lo que sé hacer, o el mundo en el que me desempeño hace muchos años. Y pensaba, bueno, cuando una persona con capacidad de gestar elige atravesar la maternidad, elige cómo, dónde y con quién parir. Y me parece que está bueno traer esto, ¿no? Como donde se abre un inmenso mundo alrededor de los nacimientos, que de a poco se está abriendo agenda en el mundo de la política, y agenda también dentro del feminismo, en las nuevas construcciones de las maternidades basadas en el deseo, como cuerpos deseantes y no bajo los mandatos. Parir y nacer en casa es de acá nomás, ¿no? De hace muy poco tiempo, como que la brecha generacional por nuestro linaje de mujeres es bien pequeña. O sea, es probable que una persona gestante hoy tenga una madre o una abuela que haya nacido o parido en casa. Sin embargo, en este corto periodo de tiempo, donde los partos se institucionalizaron casi en un 99% hoy, según las cifras oficiales del Ministerio de Salud, se ha incurrido en inculcar casi a modo de sometimiento que las mujeres debemos parir bajo ciertas condiciones dentro de las instituciones. Las mujeres en este proceso de institucionalización del parto nos hemos olvidado en estos cortos años, ¿no?, del inmenso poder que nos atraviesa a la hora de parir, y cómo esa experiencia gozosa y poderosa también nos condiciona como mujeres, como agentes sociales y como mujeres maternando, ¿no?, dentro de una sociedad. El parto es un evento de la sexualidad que comienza en este proceso de institucionalización a patologizarse y a medicalizarse. Y esas son las dos bases fuertes del mecanismo del control, basado fundamentalmente en la pérdida de poder de las mujeres y en el miedo. Desde API, la organización en la cual milito hace varios años, consideramos que el parto en casa debe ser tomado en la misma línea que la interrupción voluntaria del embarazo, donde las personas con capacidad de gestar debemos ejercer la soberanía plena sobre nuestras cuerpos y sobre nuestras crías. Aunque parece una discusión dada dentro del feminismo a la hora de la elección del lugar del parto, no lo es, ¿no? Muchos sectores replican cuestionamientos y posturas
que tienen que ver con una mirada de la medicina hegemónica respecto al parto en casa. Así que bueno, hoy voy a abordar un poco esto de visibilizar qué implica parir, ¿no? Qué implica parir en un parto planificado en casa, cómo es esa planificación, derribar algunos mitos vinculados al parto planificado en casa y al modelo de atención. Pienso en primero poder describirles cuál es el número de mujeres que elige, ¿no? De personas gestantes que eligen parir en casa. Hay un número, y en verdad aunque es paradójico porque por el alto voltaje de violencia obstétrica dentro de las instituciones, hay un número que es la minoría de las mujeres que elige parir en casa escapando de lo que ocurre dentro de las instituciones en torno a los nacimientos, las altas tasas de cesáreas, innecesarias, las altas tasas de mutilaciones genitales, la pérdida de autonomía, en torno a las decisiones del proceso, la infantilización, la vulneración constante de derechos, la separación de los hijos al momento del nacimiento, entre otras. Pero hay también una mayoría de mujeres que elige parir en casa porque concibe el parto como un proceso de la esfera sexual e íntima y que no es del orden médico. Y cuando elegimos parir en el hogar, lo que elegimos es ser partícipes y estar en el centro de la toma de decisiones. Elegimos transitar el proceso libre de intervenciones, ¿sí? No solo medicamentosas, sino de prácticas rutinarias, donde la mujer come y toma lo que va necesitando, se mueve como va necesitando, el parto transcurre en los tiempos fisiológicos que la mujer y el bebé necesitan, acompañadas por quienes ella considere, donde a veces también participan otros hijes en el proceso del nacimiento. Se encuentra en su hábitat, con sus olores, con su propia probiótica de gérmenes. No se separa el bebé nunca. El bebé, el parto sucede en la postura donde la persona gestante decide que suceda, sin cortes. Entonces el proceso natural del parto es el tiempo que nos lleva integrar lo que el cuerpo hace con las emociones y la espiritualidad del nacimiento. Y quería abordar algunos mitos, así como más populares en torno al parto en casa y poder abordar desde ahí cómo es el trabajo, ¿no? De la planificación de los nacimientos. Yo tenía no sé si quieren ponerlo a las compañeras, ahí un pequeño slide como de guía, pero por ejemplo, bueno, perdón, un gato. Uno de los mitos es que en Holanda los partos en casa suceden porque hay una ambulancia en la puerta, ¿no? Es como una de las mitos así muy escuchados, inclusive tan popularmente escuchados que inclusive en reuniones con el Ministerio de Salud los he escuchado, ¿no? O sea que el nivel de desconocimiento en el que suceden los nacimientos planificados en casa y asistidos por parteras independientes es inmensamente grande, ¿no? Porque llega a quienes delinean políticas de salud. Bueno, no sucede, ¿no? O sea, sí es verdad que el parto en casa es política de Estado para muchos países europeos y sobre todo en los Países Bajos, donde el parto en casa es ofrecido, pero no, sino lo que se da es la libre elección, o sea, la mujer, si es sana, puede elegir asistirse con una partera y además elegir dónde se siente más segura de transitar su proceso de trabajo de parto y parto.
y puede ser en una institución, o puede ser en una casa de partos, o puede ser en el hogar. Si elige el hogar, el Estado es quien costea, ¿no?, los sueldos de las parteras que asisten, e inclusive las proveen de equipamiento, ¿sí? Y también la regulación de los partos planificados en el hogar, lo que da es un marco de seguridad, ¿no? O sea, en países donde está regulado el parto en casa, que es un poco lo que el proyecto también trae, ¿no?, de poder mencionar concretamente qué condiciones y en qué circunstancias está bueno que sucedan los partos planificados en el hogar, tiene que ver con donde el Estado determina esas condiciones y les da a las mujeres las garantías de poder elegir, ¿no? Y es muy loco como en algunos países, como en Canadá, por ejemplo, para nosotras desde la asociación, las parteras canadienses son un referente fuerte. Hace 10 años que llevamos adelante un modelo de atención que hoy, ¿no?, aunque no sea ni Canadá ni Holanda, verdaderamente funciona con estadísticas excelentes. En realidad lo que sucedió, por ejemplo, en Canadá, y cómo devino la regulación del nacimiento en el hogar y de las inclusive, es que una mujer quiso parir en su casa un bebé de cola, y en el hospital se lo negaron, ¿no? Le negaron la asistencia. Entonces, era un primer bebé, entonces quiso parir en el hospital un bebé de cola y le dijeron que no, que tampoco la iban a asistir, que le iban a hacer una cesárea. Entonces la mujer finalmente decide parir sola en una institución, en su casa, perdón. Donde el bebé muere. Entonces, el Estado canadiense, ¿qué hizo? Entendió que había dejado sin asistencia y sin protección a una mujer. Y reguló la partería y reguló los nacimientos en casa. En Argentina pasa absolutamente todo lo contrario. Una mujer pare sola y hoy hay causas judiciales abiertas de las mujeres criminalizadas por parir sin asistencia, cuando el sistema en realidad las está expulsando en sus deseos de cómo desea parir y dónde desea parir. Entonces, no es una pavada el proyecto de ley. El proyecto de ley debería de replicarse a nivel nacional, verdaderamente. Tiene una gran importancia para la elección de las mujeres cuando ejercemos la soberanía absoluta de nuestras elecciones. Otra de los grandes mitos, tal vez algunos nos hemos cruzado con estas historias, ¿no? O sea, algún pariente de algún conocido, la abuela de mi mejor amiga murió por parir en casa, ¿no? O sea, entonces se convierte el hospital como el lugar más seguro para todas las mujeres. Para la evidencia científica, a nivel mundial, el referente es donde el parto en casa es política de Estado, el hospital es igual de seguro que el nacimiento en casa, cuando están dadas ciertas condiciones. Por ejemplo, que la mujer sea saludable, es una condición importante. Que la mujer sea saludable, que haya profesionales moviéndose dentro de un paradigma, como decía hoy Dora, ¿no? Afianzado, ¿no?, en la autonomía de las mujeres, de las decisiones de las mujeres, profesionales que dan garantías de los derechos y de las elecciones que las mujeres van haciendo en el proceso, que tienen destrezas y que tienen equipamiento, ¿no? Los protocolos extranjeros, que es mucho de lo que nosotras promulgamos desde la asociación, determinan qué equipamiento debe tener la partera para la asistencia y qué destrezas también la partera debe tener para la asistencia. Y la regulación en otros países también determina quiénes son los agentes de salud ideales para atender este parto en casa.
por ejemplo, los médicos generalistas y las parteras, ¿no? Eso es lo que en otros países está regulado. ¿Por qué no los médicos obstetras? Que sería como, bueno, el siguiente de los mitos, ¿no? De que necesito trasladar todos los personajes o agentes de salud que abordan un nacimiento en un hospital o en una clínica privada a mi casa, ¿no? Y eso es incurrir en un gran error. Inclusive hay equipos, ¿no?, que asisten en casa y que de alguna manera están llevando ese mensaje donde hay una multiplicidad de profesionales que necesitan abordar de manera fragmentada el proceso del parto. Y que en la evidencia científica no es necesario, ¿no? Porque es muy importante que los profesionales que asisten, quienes asisten, sepan de la fisiología, de la atención de las emergencias en los nacimientos, que a veces los hay, ¿sí? Pero que esté en comunión con un paradigma de los nacimientos que tiene que ver con el proceso fisiológico del cuerpo. Otro de los mitos es que pasa, ¿no?, que si algo se complica en casa no se puede hacer nada. También eso tiene que ver con un desconocimiento importante, bueno, en esto de qué equipamiento se lleva, ¿no? En salud hay distintos niveles de atención, ¿no?, que son las casas de partos, y los partos en los hogares son un nivel de atención 1, ¿no? Donde las parteras llevan el equipamiento casi como, es como una sala de partos, ¿no? Y además tienen las destrezas para acompañar algunas primeras dificultades que pueden llegar a surgir. Muchas se resuelven con el equipamiento y las destrezas mismo en el hogar, y casi entre un 10 y un 12% de situaciones necesitan de un traslado. Estadísticamente son estadísticas en Argentina, y son estadísticas que se condicen con la evidencia científica en el extranjero, ¿no? Un 10 y un 15% de mujeres requiere de un traslado en un parto en casa a un lugar de mayor complejidad de atención, donde ese equipamiento lo que colabora es en dar asistencia hasta que se llegue al lugar. Eso se llama, dentro de lo que es la planificación del parto en casa, elaboración de un plan B, que se elige esa institución de mayor complejidad y que está pautado, planificado con la familia, se sabe cómo llegar, se sabe, cada familia arma, ¿no?, que esa sería como la pata, y lo que vendría a traer este proyecto de ley también de manera muy interesante, que es que el parto en casa se pueda articular con el sistema de salud, ¿no? Que la mujer que va a llegar de un parto en casa a una institución sea recibida, ¿no? Que no se condene la elección de parir, ¿no?, como las grandes mayorías de las mujeres, o como la elección de parir de manera contraria a lo que la hegemonía indica, digamos, ¿no? Que pasa muy a menudo. La mujer llega a la guardia y es violentada por haber elegido parir en casa. Bueno, y un poco uno de los últimos mitos para ir terminando y también no hacerlo tan largo es los riesgos de infección, lo que decía hoy Dora, como la asepsia, ¿no? Lo que está visto en los hogares como algo que es sucio, como si el parto fuera algo pulcro o algo estéril, ¿no?, que no lo es, ¿no? Y que no necesita de un ambiente estéril para que un nacimiento ocurra, sí se necesita ciertas normas de higiene mínimas en el hogar, y un hogar que tenga sobre todo una posibilidad de calefaccionarse, de estar calentito, que es lo que básicamente necesitan los nacimientos. Pero bueno, creo que el contexto de la pandemia hoy también nos trajo esto, ¿no?, de que los hospitales empiezan a ser, en cuanto a los gérmenes que circulan, un lugar donde potencialmente mucho más peligroso que mi casa, ¿no? Y
Y en eso me refiero a que las maternidades deberían de estar separadas, ¿no? Aún dentro de las instituciones, separadas de los grandes hospitales donde hay otras complejidades y otros gérmenes dando vuelta, cuando en realidad se está abordando una mujer saludable, ¿no? Entre el 85 y el 90% de las personas gestantes son saludables y están siendo abordadas como patologías. Así que bueno, también en ese territorio de hacer más seguro en cuanto a las amenazas pandémicas, el hogar comienza a ser un lugar también con mayor seguridad. Gracias. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a dar lugar a Ángeles de Mujeres en Tribu, Rosario. Pero antes de pasar a Ángeles, queríamos leerles, compartir algunos de los comentarios que estamos recibiendo, saludando las intervenciones. Excelente, me encantó matriz psíquica, dicen por ahí, que había hecho mención Andrea. Te admiro, Dora, gracias, mujeres. Parir es política, construir desde el amor para parir, entendiendo al amor como acciones respetuosas y ternura al nacimiento. Esos son algunos de los mensajes que recibimos. Y que sea ley, ser protagonistas, las únicas protagonistas somos las mujeres, debemos entender, dice Julia López Barraza, te saludamos, debemos entender que la escena del parto-nacimiento es un portal y una escena de vida-muerte, independientemente del lugar en donde se transcurra el parto-nacimiento. Bueno, muchísimas gracias por estar acompañándonos, y ahora sí le damos la palabra a Ángeles en esta última intervención. Bueno, hola a todas, todos y todes. Mi nombre es Ángeles Hook, yo pertenezco al colectivo autoconvocado Mujeres en Tribu de Rosario, colectivo de mujeres que nos conformamos en el año 2016, somos un grupo de mujeres, madres, trabajadoras, que bueno, venimos trabajando desde el 2016 con 4 ejes principales de trabajo. Uno es la visibilización de la violencia obstétrica, el trabajo para el parto respetado, la defensa de la lactancia materna y las crianzas libres e informadas. Bueno, en pos de esto, este año habíamos arrancado con una consejería que obviamente estaba planteada de una manera presencial. Nos llegó la pandemia y bueno, obviamente tuvimos que cancelar la presencialidad, pero bueno, seguimos estando en contacto con las mujeres y con las personas gestantes de manera virtual. Nuestra premisa como activistas del parto y respetado y el nacimiento, creo que es la premisa de todas las que estamos en esta militancia y que ya también lo nombraron, es poder trabajar con la libre elección de dónde, cómo y con quién parir, en un marco de derechos y en un marco del respeto. Mi intención hoy es comentarles un poco cómo es la situación actual ahora en Rosario con respecto a esto, que lamentablemente la situación es bastante difícil con respecto a elegir, primero por varios motivos. Como primer motivo es la falta de parteras en la ciudad. Nosotros en Rosario no tenemos carrera universitaria de partería, es una carrera que hace más de 30 años que está cerrada, y recién hace poquito, hace más o menos 4 o 5 años, se abrió una formación, una licenciatura en obstetricia, en una universidad privada y católica. Entonces, bueno, como primer esto, la falta de parteras, que nosotras creemos que es el personal idóneo para la atención del parto, hace que obviamente las mujeres no puedan acceder a esta opción, a esta forma de parir y de nacer, como es el parto planificado en domicilio, y se vean obligadas a recurrir sí o sí a la institución. No solamente por eso, por la falta de parteras, sino que también los costos de afrontar un parto domiciliario en este momento no son accesibles a todas las mujeres y personas gestantes, con lo cual también hoy en día el parto planificado, por lo menos en nuestra ciudad, termina siendo un privilegio de clase.
Por el otro lado, desde lo institucional tenemos dos partes, digamos, la parte pública, con una maternidad municipal, modelo, como es la del Roque Sáenz Peña, que sabemos que trabaja bajo un paradigma del respeto de la fisiología, un paradigma de ser garante de derechos, pero esta maternidad atiende y tiene la capacidad de atender solamente el 10% de los partos de la ciudad, con lo cual lo otro que nos queda es las instituciones privadas, que es donde se atienden la mayoría, o sea, la mayor cantidad de partos, no solamente de la ciudad, sino que también de los alrededores. Como dice Violeta Osorio, parafraseándola a ella, estas instituciones privadas hoy en la ciudad de Rosario son, como creo que en la mayoría de los hospitales o sanatorios privados del país, el espacio del no derecho. Lo vemos continuamente con las altísimas tasas de cesárea, con las altísimas tasas de intervenciones, y donde ningún organismo del Estado se mete no solamente a auditarlos, a pedirles sus tasas, a pedirles sus estadísticas, a cuestionarlos o mínimamente a observarlos. Entonces, obviamente, ¿esto qué hace? Hace que ellos, digamos, todas las instituciones privadas se manejen como si estuvieran fuera de la ley, digamos, porque si la ley, esta ley que nosotras tenemos, que nos protege, que nos avala, no, para ellos no funcionara. Esto lo vemos claramente, por ejemplo, en esta época de pandemia, donde muchos de los derechos que ya estaban garantizados, como el derecho al acompañamiento, se vieron truncados y se vieron vulnerados al prohibirle a las mujeres y personas gestantes estar acompañadas tanto en los partos vaginales como en las cesáreas. Lo mismo ahora, que es lo que vemos que está pasando en este momento, que es el pedido o la exigencia de los hisopados obligatorios a la hora de parir. Hisopados que no cubren las obras sociales y hisopados que la salud pública tampoco, porque obviamente no están haciendo hisopados porque sí, sino solamente a personas sintomáticas. Imagínense que si esto está pasando, esta vulneración de derechos está pasando a la vista de todos, todo lo que puede suceder adentro de una sala de parto privada. Entonces, nos vemos en una encerrona, digamos, donde las mujeres nos informamos, nos empoderamos, nosotras como organización estamos para acompañar, para luchar porque los derechos de todas y de todos sean respetados, pero no podemos dejar que esta carga en los hombros de las mujeres, de las personas gestantes y de las organizaciones. Esto genera, obviamente, después un sentimiento de culpa de que por no informarme, no pude yo ser quien ejerciera o haga que se cumplan mis derechos. Y en realidad no tiene que ser una carga para las mujeres, no es trabajo de las mujeres ni de las personas gestantes, sino que es obligación del poder médico hegemónico de actualizarse y de básicamente actualizarse, digo porque estamos hablando, cuando hablamos de parto respetado, no hablamos solamente de una modalidad o de una moda, sino que hablamos de salud. Entonces, es su deber ético actualizarse, y básicamente es su deber de no violentar mujeres y acatar una ley nacional, que además en nuestra provincia de Santa Fe está adherida y además ya está reglamentada, con lo cual ni siquiera hay, digamos, como excusas por ese lado. Pero bueno, contando toda esta situación y trayendo, para ir cerrando, porque creo que las compañeras ya hicieron un gran panorama de todo lo que queríamos decir, es que trayendo este proyecto que hoy nos convoca, creemos firmemente en la importancia de regular el parto planificado en domicilio. Primero porque creemos que esta legislación es necesaria, porque va a hacer que muchos más profesionales se vuelquen o acepten o empiecen a atender en domicilio. Y esto haga que obviamente tener muchas más opciones a la hora de la atención. Y como segunda medida, y creo que no menos importante, el hecho de obligar a las obras sociales a cubrir el parto planificado en domicilio, lo va a hacer y a garantizar que realmente sea una opción real para todas las mujeres y personas gestantes que deseen parir en su casa, y bueno, no lo estén pudiendo acceder por una cuestión económica. Así que, bueno, como para ir cerrando, quiero agradecerles por este proyecto que armaron, que es fabuloso, que es necesario, porque el derecho a elegir lo debemos tener a la hora de no gestar, y el derecho a elegir y la soberanía sobre nuestros cuerpos la debemos tener también a la hora de dónde, cómo y con quién parir. Así que, compañeras, gracias.
Buenísimo, Ángeles. Gracias a todas las compañeras que estuvieron en el uso de la palabra. Tenemos preguntas ahora y vemos quién las puede tomar y responder. Nos hacen referencia textual una de las preguntas que tiene que ver con las preguntas parir, no, por las que parimos sin vida a nuestros hijos quedamos fuera. Estaría bueno que empiecen a incluirlo. ¿No? Lo que hablábamos quizá al principio, cuando hay muerte gestacional o perinatal, la violencia se recrudece, se pierde todavía más autonomía y soberanía porque es de mucha angustia y dolor, y entendemos que también tienen que llegar propuestas y el Estado garantizando y defendiendo a las mujeres ante esas violencias. Y después nos preguntan también en el contexto de esta pandemia si hay mayor demanda del parto a domicilio, si quizás las compañeras que vienen realizando los acompañamientos pueden dar cuenta de eso. Y también nos preguntan si en Argentina, en qué provincias hay estas casas de parto, que decía Carla en su interlocución sobre la posibilidad de que esta también sea una opción en el momento de las mujeres y las personas gestantes elegir parir en los domicilios. Y también, que no es una pregunta, es un comentario más bien respecto a que las no binarias también son violentadas en el parto, y en este sentido destacar que en el proyecto de ley nosotros hablamos de personas gestantes, justamente para tener en cuenta estas situaciones, y no solo hablamos de mujeres. Pero bueno, hicimos las preguntas, no sé quién se anima a ir respondiendo. ¿Me repetís alguna desde el principio? O sea, me quedó si hay más demanda de nacimientos en casa con respecto a la pandemia. Sí, hay más demanda. El parto en casa, de todas maneras, implica un trabajo de construcción muy, muy grande con la persona gestante y su compañere. Entonces, como que los cambios de timón de último momento no son los ideales para la seguridad de ese parto, pero sí, si hay hay tiempo de construcción, perfecto, ¿no? Pero sí, hay más demanda, hay más conciencia de las mujeres en la situación de pandemia, de que empiezan a sentir que el hospital no es un lugar seguro para ellas. Casas de partos, otra materia pendiente en nuestro país, muy pendiente. De hecho, los pocos espacios donde hay una mirada casi como las casas de partos, donde están atendidos los nacimientos solo por parteras, y donde hay políticas públicas, inclusive para que los nacimientos ocurran dentro del agua, por ejemplo, ¿no? Un montón de parteras que se han capacitado en la asistencia de parto en el agua, y desde las políticas públicas se ha implementado una pileta de partos para los nacimientos, que es en Mendoza, el Hospital Ramón Carrillo. Hoy está siendo cerrado porque no cumple bajo unas condiciones que el Estado empieza a entender como condiciones seguras para los nacimientos. Así que lo más parecido a lo que hay a las casas de partos hoy, además de no existir, están siendo cerradas por políticas en la salud pública un tanto groseras desde lo que es la concepción de las situaciones seguras para los nacimientos, no adecuadas, ¿no? La otra pregunta, no sé si la puedo dejar a alguna compañera, no me acuerdo cuál era. La otra, quizás la puede responder la compañera del Observatorio de Violencia, con quien estuvimos trabajando el protocolo de muerte perinatal, pero justamente hacía alusión a las mujeres o personas gestantes que, bueno, suman este alimento en el momento de ser víctimas de la violencia de la medicina hegemónica, porque están atravesando también este momento de duelo. Quizás alguna puede tomar alguna reflexión sobre esto. Sí, absolutamente. Poder compartir que ya está el proyecto presentado en el Consejo de la Ciudad de Rosario, justamente para poder regular el acompañamiento pertinente, teniendo en cuenta que cuando hablamos de estos procesos hablamos de una salud en términos integrales, no solamente biológica, sino
también emocional y psicológica, y que pueda ser acompañado justamente desde esta integralidad, esta experiencia. También me gustaría agregar a lo que estaba compartiendo mi compañera de acá, mi compañera Rosarina de Mujeres en Tribu, en esta lista que ella hacía de las irregularidades que están sucediendo con respecto a la pandemia. Lo que también estamos observando es que están cobrando el acompañamiento. Hay instituciones en donde se les pide un determinado monto para poder estar acompañadas. Eso también es una irregularidad. Y invitamos a todas las personas que estén atravesando esta irregularidad, que puedan comunicarse con las diferentes organizaciones que hay acá en Rosario. CAMET es una, el Lobo es otra, para poder acompañarlas también en cuanto a la gestión de los canales de denuncias para estas irregularidades, porque el parto respetado es un derecho, y estos derechos siguen vigentes, incluso en el contexto de pandemia. Y también compartir que lo que estamos observando con respecto a esta posibilidad de parto domiciliario enlazado al contexto de pandemia, sí vemos una mayor demanda, sí vemos una mayor posibilidad, pero creo que también tiene que ver con este paradigma que se está quebrando por diferentes lados, y donde esta institución aparece como una ilusión, ofrece de alguna manera una ilusión de seguridad total y de garantía de vida. Hoy esto se está viendo resquebrajado, no solo desde afuera, desde los usuarios de estos servicios de salud, sino que también desde adentro. También estamos observando que algunos profesionales están empezando a pensar en la posibilidad de acompañar de una manera diferente adentro de las instituciones y también afuera. Esto creo que es una de las posibilidades que también está dando este contexto. Gracias. Bien, quedó clarísimo. Había algunas preguntas a partir de este tema, evidentemente es algo que tenemos que seguir discutiendo, pero bueno, muchas preguntas acerca de cómo, aunque sea en Rosario, vamos a dar curso a tratar de encontrar una solución a este problema. Repetimos que lo dijimos al principio, tenemos un protocolo en estudio que contempla esto justamente, ¿no? Porque a partir de juntarnos con las compañeras del Observatorio de Violencia Obstétrica, nos decían que en ese momento también una compañera o persona gestante puede y debe elegir cómo parir, ¿no? Y nos estaban dando esas opciones. Siempre parece que hay una, y es la más traumática, que es la inducción del trabajo de parto, y bueno, hay otras herramientas que queremos que el Estado garantice, y que las mujeres podamos decidir sobre la soberanía, sobre nuestro deseo maternar, sobre nuestra voluntad de abortar si así fuera necesario, o si fuese necesario. Así que seguimos trabajando y también articulando también este tema a las instituciones. Bueno, también nos acercan comentarios respecto a la necesidad de avanzar en la creación de casas de parto, que viene de la mano también de esta discusión, de este debate que nos estamos dando, es otra materia pendiente. Bueno, estamos en condiciones de dar por finalizada esta charla. Les agradecemos enormemente la presencia de todas las participantes y a todas las que han estado siguiendo esta charla, esta transmisión. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Dora. También ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias a las organizadoras. Gracias.